¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en ese preciso momento en que una mujer se da cuenta de que tu silencio no es una simple rabia pasajera, sino un muro de hielo que has construido para siempre? Es el momento en que su corazón deja de culparte y comienza a culparse a sí mismo, cuando descubre que el hombre joya que poseía ha retirado la alfombra de seguridad debajo sus pies, sin ruido ni estruendo. En este video vamos a sumergirnos en las profundidades de la psique humana para revelarte lo que ocurre en las habitaciones oscuras de su mente, cuando se da cuenta de que te has convertido en un espejismo imposible de alcanzar, y cómo tu pérdida se convierte en el único motor que la empujará a hacer lo imposible para reconquistarte. Quédate conmigo, querido amigo, en este viaje psicológico. Lo que voy a revelarte hoy cambiará totalmente tu visión del concepto de ausencia y del poder de la presencia, y te hará comprender el verdadero valor de ser un hombre que se basta a sí mismo. Primera parte: el derrumbe de la imagen de seguridad permanente. La verdadera derrota psicológica de una mujer comienza en ese momento bisagra donde desaparece la certeza de tu presencia, ese sentimiento implícito y profundo de que siempre estarás disponible, independientemente de sus provocaciones o sus juegos de seducción y retirada táctica. La mente femenina tiende frecuentemente a construir un sistema de seguridad basado en la idea del hombre garantizado, aquel que da sin condiciones y perdona sin límites. Esto genera en ella una especie de serenidad artificial que a veces la empuja a descuidar tus necesidades o a minimizar la importancia de tu presencia. Pero cuando tú decides, de repente y con plena conciencia estoica, poner fin a este círculo vicioso y dejar de correr tras ella, un pánico interior silencioso comienza a formarse en los pasillos de su ser. No porque te haya perdido como cuerpo, sino porque ha perdido el espejo en el que veía su superioridad y su influencia. En esta etapa, comienza un proceso de revisión forzada y total de cada momento en que menospreció tu presencia. Los simples mensajes a los que no respondió, las llamadas que ignoró con frialdad, se convierten en pruebas contundentes contra su inteligencia emocional. Ella comienza a darse cuenta de que el hombre joya que le daba prioridad ha retirado la alfombra de seguridad debajo sus pies sin ruido ni gritos, y precisamente ese silencio es lo que la aterra, porque es el silencio de la fuerza, no el silencio de la impotencia. Este miedo no proviene únicamente de perderte como persona amada, sino del derrumbe de la imagen mental que se había construido de sí misma como mujer invencible. Ahora descubre que su encanto personal, que te mantenía cerca y cautivo en su órbita, ha perdido totalmente su efecto ante la solidez de tu orgullo renovado. Comienza entonces a ver el vacío que dejaste atrás, no solo en su agenda, sino en esos pequeños detalles espirituales que formaban la sustancia de su ser. De repente, la mañana sin tu mensaje se vuelve opaca, la tarde sin tu voz se vuelve solitaria, y los lugares que frecuentaban juntos se transforman en campos de batalla que le recuerdan su inmensa pérdida. Su subconsciente comienza a amplificar tus cualidades que ayer veía como ordinarias. Tu firmeza se convierte en una masculinidad rara, tu calma en una sabiduría excepcional, tu atención en una generosidad emocional insustituible. Todo esto ocurre porque la ausencia le ha revelado la verdad que la costumbre había ocultado. Su valor en esa relación sacaba su brillo de tu mirada hacia ella y de la estima que le prodigabas generosamente. Con la ruptura de esta fuente, siente una oscuridad que habita su alma y una pregunta amarga que roe sus pensamientos. ¿Ha terminado realmente la época de los privilegios reales de los que gozaba a tu sombra? Querido amigo,
Cuando una mujer siente que ya has tenido suficiente de ella y de su comportamiento y que has alcanzado la etapa de la independencia total, comienza a practicar lo que la psicología llama la reevaluación compulsiva. Ya no te ve como alguien que intenta complacerla, sino como el líder que domina sus propias riendas. Este cambio en el equilibrio de fuerzas es lo que la hace estar dispuesta a hacer lo imposible. Se da cuenta de que ya no eres esa persona cuyas reacciones se pueden predecir, sino que te has convertido en un enigma fascinante que gana en atractivo a medida que gana en misterio y distancia. Este misterio es el primer motor de la curiosidad que se transformará más tarde en obsesión de regreso. Ya no te combate a ti, sino a ese vacío existencial que dejó tu partida. Intenta con todas sus fuerzas recuperar esa versión tuya que la hacía sentir que era el centro del universo. Pero se choca con la realidad de que has alcanzado un nivel de autoconciencia que no te permite volver atrás, lo que hace que todos sus próximos intentos estén marcados por la confusión y la extrema cautela. Ahora sabe que el próximo error podría ser el último clavo en el ataúd de la esperanza de regreso. Segunda parte. El terror al reemplazo y la búsqueda de una salida. Cuando la certeza se instala en los pasillos de su corazón de que no volverás, que tu silencio no era una simple pausa de guerrero, sino una retirada definitiva de su campo de batalla, su subconsciente comienza a dibujar escenarios aterradores que superan los límites de la realidad para alcanzar los grados más extremos de autoflagelación psicológica. Empieza a imaginar tu futuro sin ella. Cómo esa fuerza, esa solidez, esa madurez que muestras ahora como armadura protectora, pertenecerán algún día a otra mujer. Una mujer que no consumió tu energía en conflictos secundarios, sino que vendrá a recoger los frutos de la madurez que tú regaste con tus lágrimas y tu paciencia en el pasado. Esto es lo que los psicólogos llaman el terror al reemplazo, donde te transformas a sus ojos, de alguien que estaba garantizado y disponible en todo momento, a esa joya rara que dejó escapar con una imprudencia imperdonable. Comienza entonces a vigilar los más mínimos detalles de tu vida, no por simple curiosidad, sino buscando cualquier grieta o momento de debilidad que le pruebe que aún la recuerdas. Pero tu resistencia estoica y tu estabilidad emocional le envían un único mensaje codificado e implacable como una bala. Te has convertido en un capítulo cerrado en un libro que no vuelvo a leer, por muy tentadora que sea la portada. Querido amigo, si entre ustedes hay quien ha llegado a este minuto de la conversación dándose cuenta perfectamente del valor de la estabilidad ante las tormentas, que ponga un me gusta y escriba en los comentarios: soy el maestro del estoicismo, para que sepamos quiénes son los hombres que dominan las riendas de sus emociones, aquellos que no permiten que los vientos de las emociones pasajeras muevan las montañas de su orgullo arraigado, ni sacudan su confianza en sí mismos. Esta estabilidad que demuestras es lo que enciende en ella un deseo loco de demostrar que todavía tiene la llave de tu corazón. Comienza entonces a intentar abrir las puertas cerradas por todos los medios que domina una mujer. Puede recurrir a disculpas veladas en forma de pregunta trivial, o publicar fotos y palabras que evocan recuerdos compartidos entre ustedes, o incluso aparecer deliberadamente en los lugares que sabe con certeza que frecuentas regularmente. Todo esto porque la idea de que te hayas vuelto inmune a su encanto la mata lentamente y hiere su narcisismo que se alimentaba de tu atención excesiva. Ya no lucha solo para reconquistarte a ti como persona, sino para recuperar su imagen ideal ante el espejo de sí misma. Su fracaso en hacerte reaccionar significa necesariamente que ha perdido su legendario poder de influencia. Este amargo conflicto interior es lo que la hace estar dispuesta a hacer concesiones que rechazaba con fuerza en el apogeo de su poder.
solo para sentir por un instante que no la has olvidado totalmente y que hay un rayo de esperanza de recuperar su lugar perdido en tu corazón, que fue algún día su patria. Este terror mezclado con un celos mortal ante la idea de que otra pueda recibir toda esa seguridad y ese calor que tú le prodigabas, crea en ella un estado de alerta psicológica total. Comienza a compararse con cada mujer que aparece en tu entorno y entra en una espiral de autodestrucción a veces, y de intentos desesperados de llamar la atención otras veces. Ella se da cuenta en estos momentos, ahogada en tu silencio imponente, que al decidir marcharte, no solo te llevaste sus recuerdos, te llevaste contigo ese sentimiento único de ser especial, ese sentimiento que solo encontraba en tus ojos cuando la mirabas con devoción sagrada. Ahora se encuentra cara a cara con una realidad desoladora. El mundo es tan vasto y hay mujeres que esperan con anhelo a un hombre que posea la cuarta parte de tus cualidades, un hombre que sabe cuándo dar generosamente y cuándo retirarse con una dignidad digna de reyes. Esta toma de conciencia tardía la empuja a hacer lo imposible. Busca una salida de la prisión del arrepentimiento e intenta reformular su relación contigo, no siempre por amor, sino por miedo a seguir siendo la gran perdedora en esta ecuación y por miedo a verte algún día feliz y pleno con una mujer que supo apreciar tu valor desde el primer instante, mientras ella seguía sumergida en sus ilusiones hasta perderlo todo. Busca en cada rincón una salida que la devuelva al círculo de tu atención y desea que el tiempo pudiera retroceder para borrar cada momento de arrogancia que ejerció sobre ti. Porque el hombre que se marcha en silencio y deja tras de sí un legado de virilidad y dignidad, no deja tras de sí una tristeza ordinaria. Deja cicatrices en el alma que los días no borran. Y esto es lo que la mantiene en un estado de búsqueda permanente de un medio para expiar sus faltas hacia ti, esperando encontrar un camino que la devuelva al paraíso de tu satisfacción que quemó con sus propias manos. Tercera parte. La certeza de la pérdida de la última oportunidad. Llegamos aquí, querido amigo, al paroxismo del trabajo psicológico. Ese momento en que la mujer deja de intentarlo y entra en la fase del duelo silencioso por lo que ha perdido. La certeza de que no volverás ya no son simples angustias pasajeras, sino una realidad tangible que ve en cada rincón de su vida vacía de ti. Esta certeza es el veneno que traga lentamente cuando se da cuenta de que tu silencio no es una rabia que necesita ser apaciguada, sino una decisión soberana tomada por la mente de un hombre que conoce perfectamente su propio valor. Esto es lo que la psicología llama la retirada definitiva, donde todos los instrumentos de seducción y presión emocional fracasan en hacerte mover un solo paso de tu posición. En esta etapa, ella comienza a revisar completamente su sistema moral y social y comprende al fin, dolorosamente, que el hombre que posee su dignidad no puede ser comprado con falsas promesas o lágrimas tardías, y que la joya que representabas en su vida está ahora instalada en un lugar seguro, muy lejos de su alcance, incluso más allá de su capacidad de imaginarlo. Esta certeza mortal es lo que la hace imaginar tu futuro en detalle. ¿Cómo vas a avanzar y construir tus éxitos y compartir tus bellos momentos con otra mujer? Una mujer suficientemente sabia para apreciar esa madurez y esa fuerza que has adquirido a través de las penurias de esta amarga experiencia. Ella siente ahora unos celos que no van dirigidos hacia una mujer concreta, sino unos celos existenciales, de la versión futura de ti, la versión en la que ella no tendrá ninguna parte, y que dará toda esa seguridad y ese apoyo a alguien más que supo reconocer tu valor desde el primer instante. Esta toma de conciencia tardía es la forma más extrema de castigo psicológico que puede enfrentar un ser humano.
porque llega demasiado tarde, después de que hayas recorrido años luz en el camino de la sanación y la elevación personal, donde el regreso para ti no es ya solo una opción descartada, sino un viejo capítulo desvaído en el libro de tu vida, lleno de logros y victorias personales. Querido amigo, el sentimiento que ella tiene de no ser más que un pasado en la vida de un hombre que mira hacia el futuro con toda su fuerza y estabilidad, es lo que hace que tu recuerdo la persiga como su sombra en cada rincón y la hace darse cuenta de que lo imposible que se negaba a hacer antes ya no es suficiente ahora ni para atraer una simple mirada tuya. Observa cómo ha pasado, a tus ojos, del centro del universo a un simple recuerdo que ya no despierta nada en ti. Esta disolución de su valor ante tus ojos la hace reconsiderar todas sus convicciones anteriores sobre los hombres. Descubre que existe un tipo de hombres, y tú eres uno de ellos, que no aceptan compromisos ni se conforman con medios sentimientos. Y si deciden marcharse, se van con sus corazones, sus mentes y sus almas, dejando tras de sí un silencio imponente que ningún millar de disculpas podría romper. Ahora vive en una prisión de preguntas interminables. ¿Y si hubiera apreciado su atención? ¿Y si no hubiera llevado la indiferencia tan lejos? Pero estas preguntas permanecen sin respuesta en la sombra de tu ausencia total. Esta certeza es lo que rompe su orgullo falso y la convierte en alumna en la escuela de la vida, aprendiendo que las verdaderas oportunidades solo vienen una vez, y que el hombre que ofrece su amor sinceramente es el mismo que se retira con aún mayor sinceridad si su dignidad es pisoteada. Ahora se da cuenta de que te has vuelto totalmente inmune a sus manipulaciones emocionales y que tu estabilidad emocional es el gran bastión que te protege de volver atrás, lo que genera en ella un estado de capitulación mezclado con un profundo respeto hacia ti. Ya no te ve como alguien a quien se puede apaciguar con una palabra, sino como ese rey que gobierna su propio reino con leyes estrictas, y la primera de estas leyes es que quien sale de su paraíso por su propia voluntad no encontrará camino para volver, por muchos imposibles que realice. Cuarta parte. La transformación de la derrota en obsesión de recuperación. En esta etapa crucial del silencio que tú impones con dignidad, el miedo en las profundidades de la mujer se transforma de simple sentimiento negativo que roe su alma a un poderoso motor y una energía de combustión interna que la empuja hacia actos que jamás hubiera imaginado aceptar. Ella comienza a diseccionar tu personalidad de nuevo con el bisturí del arrepentimiento y se da cuenta tardíamente de que lo que veía en el pasado como frialdad o falta de interés es en realidad una madurez emocional superior y una soberanía personal que no se dobla bajo el peso de los caprichos pasajeros. Aquí comienza la ley de atracción a funcionar de manera inversa y sorprendente. Cuanto más aumenta tu independencia real de ella, cuanto más te concentras en el desarrollo de tu propio imperio y la construcción de tu futuro lejos de las ruinas del pasado, más crece tu atractivo a sus ojos de manera irresistible e inevitable. Porque el alma humana está naturalmente inclinada a sacralizar lo que no puede poseer y a correr tras lo que se retira de ella con dignidad, y cuando te ve bastarte a ti mismo, comienza a verte como un gran premio cuyas llaves perdió con imprudencia, lo que genera en ella un intenso deseo de recuperar ese tesoro que creía poseer para siempre. Comienza entonces la fase de lo imposible, querido amigo, donde su deseo de volver se transforma en algo parecido a una obsesión psicológica que no se calma ni se estabiliza. La encuentras dispuesta a cambiar sus hábitos profundos que eran antes una causa de tu repulsión. Empieza a adoptar un lenguaje de discurso que se caracterizaba un día por la condescendencia, pero que ahora está lleno de súplica velada. Puede incluso llegar a una etapa donde renuncia a los principios del orgullo femenino a los que se aferraba ante ti como armadura protectora, solo para obtener de ti
una sola mirada aprobadora o una palabra de elogio que le devuelva una parte de su equilibrio perdido y su confianza derrumbada en su imagen como mujer influyente. Ahora se da cuenta, observando tu notable ascenso desde lejos, que no eras un simple transeúnte en su vida o una etapa temporal, sino que eras la oportunidad de oro que le daba sentido, existencia y verdadera seguridad que no se compra con dinero. Y con la pérdida de esta oportunidad, ha perdido el tren de la vida y se encuentra sola en el andén frío de la espera, observando tu sombra que se aleja tranquila y confiadamente hacia nuevos horizontes que no la incluyen en su mapa futuro, lo que la hace preguntarse amargamente: ¿cómo dejé que este hombre raro se me escapara de las manos? Esta transformación de los caprichos a la súplica oculta es la mayor prueba de que el hombre que sabe cuándo poner un punto final es el único que posee la capacidad de escribir un nuevo comienzo según sus propios términos, donde ella se convierte en la parte que busca cualquier excusa para iniciar una conversación contigo, y la parte que analiza cada palabra que pronuncias o publicación que compartes como si fuera una señal cósmica dirigida a ella especialmente. La obsesión por recuperarte proviene de su deseo mortal de demostrar que todavía influye en tu mundo, pero se choca con un muro sólido de estabilidad estoica que la hace sentir que se ha vuelto transparente, que nadie la ve en medio de tus éxitos. Y esta marginación involuntaria de tu parte es la forma más extrema de castigo psicológico, porque le confisca su única arma femenina, la influencia emocional y la capacidad de mover tus sentimientos. Empieza a repasar cada detalle de vuestra relación con una obsesión total, buscando entre líneas el momento preciso en que perdió el control, para descubrir que ese momento fue cuando tú decidiste amarte a ti mismo y respetar tu dignidad más de lo que la amabas a ella, y cuando creíste que tu valor no se derivaba de su presencia a tu lado. Aquí, su arrepentimiento se transforma en energía que la empuja a hacer cosas excepcionales que jamás se le habrían ocurrido. Puede intentar acercarse a tus amigos, reparar su relación con tu familia con una cortesía repentina, o incluso adoptar tus pasatiempos e intereses que antes ridiculizaba. Todo eso en un intento desesperado y patético de construir un nuevo puente que la lleve a tu fortaleza inexpugnable. No se da cuenta de que los puentes destruidos por la frialdad de la indiferencia y la arrogancia no pueden ser reparados con las lágrimas del arrepentimiento tardío, y que el hombre que cruzó el río con seguridad y miró hacia la otra orilla con conciencia no puede girarse para ver quién se ahoga en un mar de remordimientos, porque simplemente ha encontrado en sí mismo una patria más bella y más segura que la que esperaba encontrar en ella. El estoicismo, la soberanía del alma sobre las emociones. Lo que te confiere esta autoridad aplastante y este impacto que sacude el ser de una mujer cuando se da cuenta de tu pérdida no es el deseo de venganza, ni nace de sentimientos de odio, sino que es una sublime manifestación de los principios del estoicismo en sus sentidos humanos más nobles. Esta filosofía te enseña, querido amigo, que la verdadera soberanía comienza por la capacidad absoluta de controlar tus reacciones y separar tu valor propio fundamental de las fluctuaciones de los demás y sus caprichos pasajeros. El estoicismo en este sentido no es simplemente una frialdad emocional como algunos creen, sino una inmunidad espiritual que te hace darte cuenta de que preocuparse por la marcha o la permanencia de una persona es un agotamiento absurdo de tu energía vital, y que la única cosa que realmente posees en este mundo cambiante es tu reacción equilibrada ante los eventos externos. Y cuando eliges la indiferencia consciente en lugar del reproche y la serenidad posada en lugar de los gritos, envías a la mujer y al mundo entero un mensaje cósmico silencioso cuyo significado es que tu centro de gravedad proviene de tus profundidades y de tus valores arraigados.
y no de la mirada de satisfacción o aprobación que los demás podrían otorgarte o negarte. El hombre estoico que aspiras a ser es un hombre que no persigue fantasmas, no suplica emociones y no se agota explicando su silencio a quien no entendió el lenguaje de su presencia, pero deja que sus actos metódicos y su desarrollo personal continuo hablen en su nombre. Él sabe con certeza total que la pérdida de cualquier relación, por profunda que sea, es en su esencia una simple operación de reorientación divina de su energía psíquica hacia la construcción de su propio imperio y la reparación de las grietas de su alma. Cuando practicas este estoicismo con conciencia, te conviertes a sus ojos como la montaña majestuosa que los vientos estacionales no hacen temblar por muy violentos que sean. Y esta estabilidad emocional es precisamente lo que crea un estado de terror existencial en el alma de quien te dejó escapar. Porque se da cuenta en ese momento de que no se enfrenta a una simple persona enojada que se puede apaciguar, sino a una voluntad de hierro y una fuerza espiritual que ha decidido bastarse a sí misma y prescindir del resto. Tu independencia estoica es el arma más afilada que no se rompe, la que preserva tu orgullo en el corazón de la tormenta y te mantiene siempre en posición de fuerza y soberanía, porque simplemente has alcanzado un grado de madurez en el que ya no necesitas nada de nadie para sentirte completo. Esta liberación de la necesidad del otro es lo que te convierte en la joya rara en el mercado abarrotado de las relaciones humanas, lleno de personas débiles, donde todos, incluida esa mujer que se fue, compiten por obtener una migaja de tu satisfacción o llamar tu atención, mientras tú permaneces estable en el santuario de tu propio éxito, mirando la vida con la perspectiva del sabio que ha comprendido que su felicidad no depende de un corazón inestable o de promesas que los vientos pueden dispersar a la mañana siguiente. En el estoicismo, su partida se convierte en un simple evento externo que no tiene el poder de penetrar tu fortaleza interior. Y cuando ella ve este aristocratismo espiritual noble, se da cuenta de que no ha perdido a un simple compañero, sino que ha perdido la brújula que daba equilibrio a su vida. Y esta realización es lo que la empuja a hacer lo imposible. No necesariamente porque te ame en ese momento, sino porque quiere pertenecer de nuevo a la zona de fuerza que tú representas. Quiere extraer de tu estabilidad una seguridad que perdió en tu ausencia. Querido amigo, el estoicismo es lo que te hace sonreír ante la pérdida, no burlándote del otro, sino enorgulleciéndote del yo que no se quebró. Es Él quien te enseña que el hombre que domina sus deseos y sus reacciones es el hombre que gobierna el mundo, aunque esté solo en su habitación. Tu silencio estoico es lo que construye a tu alrededor un aura de misterio atractivo y hace que la mujer pase sus noches intentando descifrar los códigos de esa calma, preguntándose, ¿cómo puede ser tan sólido? La respuesta reside en que has comprendido que tu dignidad es lo más valioso que posees y que quien no conoce tu valor cuando estás con él no lo conocerá jamás, a menos que vea tu espalda mientras te alejas con la dignidad de los reyes hacia un horizonte que solo tú puedes ver. Así, el estoicismo se convierte en el juramento que te haces a ti mismo de permanecer señor de tu destino, indiferente a quien decidió bajarse del tren de tu vida, porque sabes con certeza que las próximas estaciones te traerán a quien aprecia el valor del viaje y el valor del compañero.